Un poco nervioso, hombre. Empieza, ¿no? Bueno, buenos días. Hoy está con nosotros William David Cabos Narváez, de la Universidad de Alcalá. Él pertenece a uno de los grupos pioneros en el estudio del clima en España, el grupo de física del clima de aquella universidad. Nosotros llevamos trabajando ya conjuntamente unos cuantos añitos. Él se dedica fundamentalmente a temas de atmósfera y modelos climáticos regionales. Y hoy nos va a hablar de un trabajo que está en marcha, que lleva desarrollando, sobre la importancia del máximo subtropical del Atlántico Sur en el ciclo anual del Atlántico tropical. William, cuando quieras. Vale. Bueno, entonces el tema de que voy a tratar hoy tiene de interés tanto científico como práctico, porque es conocido que los modelos globales tienen problemas para simular la temperatura superficial del océano en aquella región, en el Atlántico Sur. Es uno de los errores característicos de los modelos que ponen el estado actual del arte. Y bueno, está trabajando mucho en resolver esos errores, ¿no? Y pues entender por qué surgen esos errores es importante. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es tratar de entender los mecanismos físicos importantes y cómo esos mecanismos son reproducidos en los modelos y qué se puede hacer para mejorarlos, por supuesto, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar un poquito ubicándonos en el tema. La charla va a constar de estas 4 o 5 partes de introducción. Luego describo el modelo que se utiliza para realizar el estudio. Luego las distintas setups, las distintas configuraciones del modelo que hemos utilizado, los resultados obtenidos y una discusión de esos resultados. Bueno, entonces primero la introducción. Vamos a ver primero el océano, ¿no? Nuestro estudio se concentra en esta parte, en la parte sur del océano Atlántico tropical, ¿vale? Entonces tenemos el sistema de corrientes, como ven, es bastante complejo, ¿sí? Estas son corrientes anchas, ¿no? Las líneas gruesas representan, y bueno, todos los modelos globales son capaces de reproducirlas, ¿vale? Porque les recuerdo que los modelos globales tienen una resolución. ¿Qué? ¿Cómo hablas para eso? Una resolución relativamente baja, pero aunque va aumentando, pues aún no son capaces de reproducir cosas como esta, ¿no? Las corrientes estas de borde, que son muy delgadas, ¿vale? Entonces, para reproducirlas, pues se necesitaría muchos puntos, igual que esta de aquí también, corrientes, y más aún estos anillos que se forman en la retroflexión de la corriente de Angulas, ¿vale? Entonces, importante, estas corrientes son importantes y la resolución de los modelos actuales no son capaces de reproducirlas. También son bastante complicadas las del sistema de corrientes ecuatorial, como ven, ¿cierto? Bien, entonces todas esas corrientes de una manera u otra determinan el clima en la región, y si algo falla en su simulación, también falla en la simulación del clima, ¿vale? Bien, entonces aquí en el siguiente slide vemos el detalle del sistema de la corriente de Benguela y de Angola, ¿vale? La de Angola es la que viene del norte y la de Benguela es la que viene del sur. La corriente de Benguela, como ven, produce upwelling. En esta zona se produce upwelling, ¿vale? Entonces aquí la temperatura es baja. Arriba la corriente de Angola transporta agua caliente del Ecuador, prácticamente de origen ecuatorial. Por lo tanto, en donde se encuentran, se forma un frente conocido como el frente de Angola y Benguela, en el cual hay una variación muy rápida de temperatura, ¿vale? O sea, un gradiente muy fuerte. Aquí está más o menos bien representado. Esto representaría, entonces ese frente es más o menos constante, se mueve entre unos 2 grados máximo en su variación interanual, ¿sí? Y lo que caracteriza es eso, ¿no? Que digo, aquí temperaturas mucho más bajas en la parte sur
que en la parte norte. Y estas temperaturas bajas se deben fundamentalmente a la welling que se produce en la zona costera, como pueden ver aquí, ¿vale? Además, aunque aquí no está representado, esta agua es transportada hacia el interior del océano, ¿no? Del océano Atlántico Sur tropical. Y entonces también, un fallo en la simulación de esta zona de upwelling, va a dar lugar también a fallos en el interior del dominio, ¿vale? El interior del océano. Bien. Entonces, otra característica importante, interesante de la circulación en el Atlántico es la formación de estos anillos, también que se llama Agulhas Lakach, ¿no? Lakach, porque aquí, miren, esta corriente se hace una retroflexión aquí, no vuelve, pero en este punto de retroflexión suelta agua que tiene unas características específicas, vale, y esos anillos se transportan hacia a las costas de Brasil. Entonces también los modelos actuales tampoco son capaces de reproducirlo, porque evidentemente no tienen la resolución suficiente para que se generen esos anillos, ¿sí? Bueno, me refiero a los modelos globales, por supuesto, que se utilizan para estudios de cambio climático, por ejemplo. Y últimamente se ha mostrado que estos anillos son parte importante, juegan un papel importante en la determinación del clima en esta región, ¿no? En el Atlántico. Por lo tanto, como ven ustedes, también en la circulación general, ¿vale? Bueno, eso es lo que respecta al océano, las características más importantes del océano que tenemos que reproducir. Luego, también en la parte atmosférica, saben ustedes que si la Tierra fuese plana, debido a su rotación y a la presencia de la atmósfera, lo que tendríamos serían células de este tipo, ¿no? ¿Vale? Se formarían las células de Hadley, porque aquí, al calentarse más el ecuador, ¿sí? Se formaría una celda de este tipo. Luego, debido a la rotación, pues esas celdas en algún momento se cortan, ¿vale? Pero la presencia de los continentes hace que la ITCZ no se encuentre en el Ecuador, la zona de convergencia, sino se encuentre un poco más al norte, ¿vale? Entonces eso fundamentalmente está debido a la presencia de la Tierra y a su distribución. La parte norte del planeta tiene más tierra firme, mucho más que la parte sur, ¿vale? Entonces eso es determinante, no solo en la, circulación general de la atmósfera, sino también en el océano, ¿vale? Y también en la capacidad de los modelos de reproducir ese clima. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Todo esto ustedes lo saben, ¿no? Bien, entonces, si no hubiera continentes, aquí lo que tendríamos una banda continua de presión, ¿vale? Debido al descenso de aquí de la célula de Hadley, ¿sí? Entonces, la presencia de los continentes da lugar a la formación de estas celdas o sistemas de alta presión, ¿vale? Bien, entonces, la pregunta es, ¿por qué se forman? Sabemos que se debe a la presencia de la Tierra, pero ¿cuáles son los mecanismos? Tierra firme, ¿no? Los mecanismos y por qué, por ejemplo, en verano boreal, las celdas del sur son más fuertes que en el verano austral, ¿vale? Cuando en el norte, en el verano, las celdas son más fuertes que en el invierno, ¿vale? Estas son cuestiones de las cuales se han respondido recientemente, ¿sí? Entonces tenemos estas celdas o células de circulación y entonces queremos, primero, para ver por qué fallan los modelos, entender cómo es que se producen y cuáles son los mecanismos que lleva a su formación, ¿no? Entonces la respuesta fundamental es, uno, los monzones,
¿no? Que para nuestros propósitos son zonas del planeta en las cuales en el verano hay un calentamiento fuerte, ¿no? Se calientan, ¿vale? Por ejemplo, arriba sería el verano boreal, ¿no? Tenemos estos tres zonas monzónicas importantes. Aquí no aparece. Bueno, la más importante y más conocida es esta, ¿no? El monzón de Asia, ¿no? El monzón asiático, ¿vale? Luego tenemos aquí el monzón de África. Tenemos aquí el de parte de Centroamérica, del Whirlpool, que se llama. Luego, ese es en el hemisferio norte, ¿vale? Porque el sol calienta más en el hemisferio norte durante el verano, por supuesto. En el verano austral tenemos estas zonas de monzón, el monzón sudamericano, que aunque tiene unas características distintas de estos monzones, de este monzón más típico, ¿no? Entonces se considera también que es un monzón. Luego tenemos el de Sudáfrica, ¿vale? Y este que no nos interesa, que es el de Oceanía, ¿no? ¿Vale? Entonces se caracterizan, son regiones de fuerte calentamiento, ¿vale? Porque son activas durante el verano. Bien, entonces una de las teorías dice que los monzones se forman, las células estas de alta presión se forman por el calentamiento generado por los monzones. O sea, se forman en el verano, su origen está en el verano, ¿no? Tanto en el verano boreal como en el verano austral, ¿no? Entonces, en el verano boreal son las celdas estas que mostré aquí, estas de aquí, ¿vale? ¿Sí? Y en el astral son estas, ¿no? Uy, perdón, ¿qué ha pasado? Bien, como las fuentes principales son los monzones, es evidente que más fuertes van a estar durante el verano, deberían ser durante el verano, que es cuando se forman, ¿no? Y donde tienen su fuente de energía. Pero como dije, ocurre que para el sur, ¿no? Los monzones son más fuertes, las altas son más fuertes no durante el calentamiento de verano, o sea, cuando tiene la energía de los monzones del sur, sino durante el invierno, ¿vale? Cuando, digamos, están activos los monzones del norte. Entonces, ¿cuál es la razón principal de que ocurra eso? La razón principal de que ocurra eso es lo que vemos aquí, ¿no? La mayor parte de los calentamientos de monzones está relacionado con la presencia de tierra firme. Y el hemisferio norte, evidentemente, contiene mucho más tierra firme que el hemisferio sur, ¿vale? El Ecuador pasa por aquí, les recuerdo, ¿vale? Prácticamente podemos decir que el sur es prácticamente océano, ¿no? Es agua, ¿vale? Entonces, aquí en estos gráficos también pueden ver los vientos que se generan por el calentamiento de los monzones, ¿no? Evidentemente aquí cuando se calienta lo que hay es ascensión de aire y por continuidad, ¿no? El aire del mar, que está más frío que el tierra firme, pues va a sustituir al aire que se eleva, ¿no? Evidentemente ahí se forma una célula, de manera que el aire que se eleva aquí por continuidad en algún momento baja en estas regiones, ¿vale? Para que se mantenga la circulación, ¿no? Tiene que haber eso, lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero siempre, como ven, siempre cuando hay un monzón hay un flujo de calor hacia esas regiones, ¿vale? Perdón, de aire hacia esas regiones. Aquí no es tan claro, ¿verdad? Pues porque les dije, porque ese monzón no es típico, como los monzones del norte. Bien, digamos, en esta figura se representa la esencia de la circulación en los monzones. Siempre el aire fluye hacia las zonas de más calor, ¿no? Donde se produce convección, ascensión, ¿vale? Hay ascensión. Y para cerrar la circulación podemos dibujar aquí una celda cerrada. Aquí hay descenso de aire, ¿vale? En la zona fría. Bueno, esto es en el invierno, ¿no? También hay sobre todo en la zona del monzón de Asia, en el invierno ocurre lo contrario, ¿no? Como un segundo monzón, que ya no es tan, digamos, tan importante, porque ¿cuál es la característica principal de esta circulación desde el punto de vista humano? A ver, ¿quién es capaz de decirlo?
Exactamente, por el transporte de humedad, ¿no? Que causa lluvias en estas zonas, ¿no? Entonces es al contrario, ¿no? Es aire seco, que no tiene mucha implicación para la agricultura, por ejemplo, ¿no? Pero entonces el contraste de temperatura es el que causa este tipo de circulación, ¿vale? Bien, pero esto es cierto fundamentalmente en el Atlántico, en el hemisferio norte, ¿eh? Pero en el hemisferio sur tenemos el problema relacionado, bueno, aquí un momento, perdón, todavía, esto es cómo funciona. Aquí vamos a ver una cosa importante, ¿no? Este es en el invierno, en el verano austral, boreal, ¿no? Del norte. Si fíjense bien, esto es lo que esperamos, ¿no? La tierra más caliente y tal, entonces si esto es el Ecuador, en el hemisferio norte hay la circulación monzónica típica que va desde el océano más frío hacia la tierra más caliente. Y ocurre todo en el hemisferio norte, ¿no? Entonces aquí es lo típico que se conoce del monzón asiático, la parte esta se llama del Indio y de aquí del sureste asiático. Pero fíjense aquí. Aquí hay vientos, los alisios, ¿no? En esta zona se ven influenciados por el calentamiento en África, ¿vale? Entonces ese contraste entre invierno y verano que observamos en estas zonas ya no se da bien aquí, ¿vale? Porque la circulación atmosférica en esta región al sur del Ecuador se ve influenciada por el monzón africano, lo vemos aquí claramente, ¿vale? Entonces esa es la razón principal por la cual durante el invierno austral, ¿vale? La circulación, o sea, la circulación del alta es más fuerte que durante el verano, porque este es un monzón fuerte. Además el monzón sudamericano no lo es tanto, el calentamiento no es tan importante, ven aquí, en esta zona, ¿vale? En esta zona el calentamiento no es tan importante como aquí, como en la zona esta, que no se vea bien, no es tan efectivo, porque no es muy persistente, ¿vale? Hay unas características especiales de este monzón que lo hacen que no sea tan fuerte como el asiático, evidentemente aquí esto es mucho más, y el monzón africano también es importante. Y recordar que estos están también relacionados, ¿vale? O sea, la cuestión es compleja, pero la situación es más o menos como les digo. La parte importante es esta, ¿no? ¿Sí? Que durante el invierno austral, la circulación al sur del Ecuador se ve influenciada por el calentamiento del monzonal aquí en África, ¿no? Y también hay unos autores que dicen que también en este monzón, ¿no? Pues como forma parte casi de un mismo sistema, pues entonces hablan del monzón asiático-africano. Bien. En tanto que en invierno, evidentemente, aquí sí ya vemos que la circulación está determinada fundamentalmente y solamente por lo que ocurre al sur del Ecuador, ¿vale? Recordar que esta es de nuestra zona de estudio, ¿sí? Bien. Bueno, aquí también el contraste pues para representar el contraste entre invierno y verano en el hemisferio norte, ¿no? Ese contraste no se da en nuestro caso. Esto está más representado aquí con más detalle, lo que acabo de decir, ¿sí? Este es el invierno austral, y como ven, este calentamiento monzonal en África influye en los vientos que soplan aquí, ¿no? En los trade winds, como se llaman, los alisios, ¿vale? La circulación de los alisios. Bueno, aquí también, evidentemente en el verano ya tenemos calentamiento aquí, pero también hay un pequeño calentamiento al sur, pero bueno, esto no es tan importante como el calentamiento en América, ¿vale? Para la creación de los monzones. Bien, entonces digamos, esos efectos, el efecto de la configuración de la tierra firme en la circulación del Atlántico Sur se puede ver reflejado aquí, ¿no? Esto es el verano austral y este es el invierno austral. Y aquí vemos claramente, ¿no?, que la presión, el sistema de alta presión aquí es más fuerte, ¿no? La presión aquí es mucho más alta que aquí. ¿Sí?
Ya lo que digo aquí, ¿no? Es más fuerte en invierno, ¿vale? El anticiclón. A partir de ahora vamos a llamarle anticiclón. Bien, entonces, ¿cuál es el origen de los anticiclones? Y en particular del anticiclón que que vamos a estudiar. No, las primeras hipótesis, o sea, demostradas con modelos, digamos, enunciada por Rodwell en Hoskins, en que dice que el ciclo estacional, no solo del Alta del Sur, sino en general de todos los anticiclones, está generada por el calentamiento, está controlada por el calentamiento monzónico. En nuestro caso, el calentamiento monzónico de América del Sur, ¿vale? En verano, ¿sí? Y en invierno, cuando no hay calentamiento, digamos, la circulación se cierra por la presencia de las montañas, sistemas montañosos. En particular, para nuestro sistema de altas presiones es la presencia de los Andes, ¿vale? En invierno, ¿sí? Los Andes, el viento sopla, ¿no? Entonces al chocar con los Andes se produce, ¿no? Digamos, una desviación hacia el sur. Bien, es evidente que este segundo mecanismo también funciona durante el verano, ¿cierto? Pero ya no es tan importante, ¿sí? Luego, el hecho de que el calentamiento del monzón sea más débil en el sur, hace que en el hemisferio, en el Atlántico Sur, también en el Pacífico Sur, pero más se da más claramente el efecto en el Atlántico Sur, la influencia de la interacción entre la atmósfera y el océano, ¿vale? Entonces, Seeger et al. Demostraron en una serie de experimentos numéricos, ¿no?, que existe una realimentación positiva en la cual la alta de presiones hace que la SST disminuya en el este, la circulación atmosférica, ¿vale? Hace que la SST disminuya en el este y aumente en el sur, en el oeste, perdón, produciéndose un gradiente de temperaturas, o sea, más caliente en el oeste, en el Atlántico Oeste, y más fría en el Atlántico Sur, ¿sí? Este gradiente, que es reforzado por la circulación atmosférica, a su vez, ¿no?, refuerza la circulación atmosférica, ¿vale? ¿Por qué? Porque estabiliza la atmósfera en el este, ¿vale? De manera que no se produce convección, pero la desestabiliza en el oeste, y ahí se produce convección, ¿vale? Recordar que la convección produce la elevación de las masas de aire, ¿vale? Y la estabilidad, que las masas de aire desciendan. Entonces se produce ahí como una especie de celda también, ¿vale? Una celda de ascensión en el oeste y de descenso en el este. Y eso hace que se refuerce, por cuestiones de conservación de la vorticidad potencial, se refuerce la circulación horizontal, ¿vale? Bien, entonces en este caso, el océano juega un papel importante en el transporte oceánico, ¿no? A través de la Welling, que produce el agua fría. Esa agua fría es advectada, ya al comienzo lo mostré por la corriente de suratlántica, es advectada hacia el interior, ¿vale? Y también llega evidentemente hasta las costas de Brasil. Entonces ahí se produce la corriente de Brasil, lleva esa agua hacia el sur, etcétera, ¿vale? Entonces la circulación oceánica juega un papel importante en la distribución de calor, ¿vale? ¿Sí? En la formación de ese gradiente este-oeste de temperaturas de la superficie del mar. Bien, entonces eso ahí se produce ese feedback o esa realimentación positiva se produce durante el verano austral, ¿no? Y es es terminada, o sea, porque ya saben que una realimentación positiva solo produce crecimiento, ¿cierto?, ¿no? Entonces tiene que haber un mecanismo que que termine con ese crecimiento. Bueno, eso termina cuando comienza el invierno, ¿vale? Bien. Entonces, luego,
de la parte atmosférica, Miyazaka y Nakamura, digamos, enunciaron una hipótesis alternativa para el reforzamiento de la circulación atmosférica. Alfredo me mostró hace poco que hay una hipótesis, digamos, igual, ¿no? Porque es prácticamente la misma, pero desde el punto de vista oceánico fue enunciada antes por Bakun, ¿vale? Entonces el reforzamiento, digamos, el mecanismo es el mismo porque localmente produce upwelling, ¿vale? Desde el punto de vista atmosférico, ¿sí? Pero desde el punto de vista, desde el punto de vista oceánico, pero desde el punto de vista atmosférico lo que produce es un, digamos, enfriamiento en la parte oceánica y un calentamiento en la parte, digamos, de tierra firme, ¿vale? Entonces, ese enfriamiento, cuando se produce un enfriamiento sobre tierra, se produce vorticidad, digamos, anticiclónica, ¿vale? O sea, da lugar a una circulación anticiclónica. Y el calentamiento sobre tierra produce una vorticidad ciclónica. Entonces, bueno, no hay pizarra, pero imagínense, sobre el mar se produce una circulación así, ¿no? Un calentamiento. Y sobre tierra, una circulación así. ¿Eso qué da lugar? Da lugar al reforzamiento de los alisios, ¿vale? Ese reforzamiento de los alisios, desde el punto de vista de Bakun, lo que hacía era causar más upwelling, ¿vale? Evidentemente, eso también ocurre si tenemos en cuenta desde el punto de vista atmosférico, pero lo importante para lo atmosférico es que se refuerce el contraste tierra-océano, ¿no? Entonces eso da lugar a una realimentación positiva, ¿no? Aumenta el contraste, se genera más vorticidad, ¿vale? Y por lo tanto se refuerzan los alisios, ¿sí? Bien, entonces Miyazaka y Nakamura, ¿no? Opinan que el reforzamiento de los alisios fundamentalmente y por lo tanto la creación o el reforzamiento de la circulación de la alta del Atlántico Sur se debe a el calentamiento terrestre de la Tierra, ¿no? Durante el verano y el consiguiente enfriamiento debido al upwelling, ¿no? en el océano, ¿vale? Bien, todos estos mecanismos de alguna manera, de una manera u otra, son activos y contribuyen a la formación del alta del Atlántico Sur. Entonces nosotros, entonces aquí, antes de comenzar a estudiar el modelo y los resultados obtenidos, en esta figura se ilustra lo que les dije al comienzo, ¿no? Los modelos del IPCC, estos son del último informe, ¿vale? Tienden a tener errores de temperatura bastante importantes en esta región, ¿no? En la región esta de la upwelling, ¿vale? Y tanto aunque este sea marzo, abril y mayo, también en diciembre, enero y febrero, incluso es un poquito más fuerte, se extiende más hacia el interior los errores, y también en verano, ¿no? En junio, julio y agosto también tienen errores importantes en esta zona, ¿vale? Y todos son positivos, ¿sí? Lo que quiero que presten atención y que es interesante es la estructura de los errores. Es distinta, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tiene que ver con fallos en la circulación oceánica, ¿no? En las corrientes de Benguela, ¿no? Y de Angola, ¿vale? Fundamentalmente los errores estarían relacionados con fallos en la reproducción del upwelling en esta zona y en el hecho de que, por ejemplo, la corriente de Angola sea muy fuerte y vaya muy hacia el sur, ¿vale? Entonces esto prácticamente, y además miren aquí la extensión hacia el interior, ¿vale? Entonces es advección, bueno, esto ya es nuestra hipótesis, ¿vale? La advección de calor hacia el interior es de agua muy caliente que se forma aquí, digamos, no más que la advección de agua caliente es la no advección de agua fría que se debería formar en la zona de upwelling, ¿vale? En verano. Pero aquí esta estructura tiene estos errores, fallos, tiene una estructura ecuatorial bastante importante. Entonces, esto de aquí tendría que ver con la interacción atmósfera-océano ecuatorial,
¿vale? Que se activa en el Atlántico desde mayo, desde esta zona más o menos, desde esta época, desde marzo, abril y mayo hasta septiembre, ¿vale? Y es algo, si ustedes han estudiado la teoría del niño denso, ¿sí? Entonces el mecanismo aquí que funciona digamos, en la escala estacional en el Atlántico es similar al mecanismo que funciona en escala interanual en el Pacífico. ¿Okay? Entonces, la hipótesis de la alimentación de viernes. Bien, entonces aquí está mucho más claro, ¿verdad? Este de aquí es un ensemble de modelos y este es un modelo particular, ¿vale? ¿Okay? Está más claro. Evidentemente los modelos lo hacen mejor o peor, para algunos un mecanismo más importante u otro, también las parametrizaciones son distintas, etcétera. Entonces estos errores, pero esos son los errores típicos, se manifiestan de una manera u otra, pero más o menos son los mismos, ¿vale? Muy parecidos. Bien, entonces, ¿cuál es la herramienta que hemos utilizado para este estudio? Es un modelo que se llama ROM, que es un modelo acoplado, atmósfera-océano. Entonces el océano es global y la atmósfera es regional. ¿Vale? O sea, el océano, nos simulamos la circulación de todo el globo, circulación oceánica, pero la atmósfera es simulada solo en la región de interés. Entonces, ¿por qué se hace esto? Pues porque la atmósfera suele ser, desde el punto de vista práctico, suele ser más cara de correr, de simular que el océano, y un océano global nos da digamos nos permite evitar los problemas típicos de las condiciones de contorno, ¿vale? Inicialmente había pocos datos de condiciones de contorno que se podrían utilizar como condiciones de contorno para el océano, pero luego han aparecido ahora reanálisis, pero sin embargo pues es mejor cualquier condición digamos cualquier esquema que ustedes impongan como condición de contorno en los bordes de un modelo de área limitada, siempre va a dar problemas, ¿vale? Entonces, pues por lo menos a un precio relativamente barato se evitan ese tipo de problemas. Bien, entonces aquí están los componentes, un modelo atmosférico regional REMO, el modelo oceánico es el MPIOM, luego además de eso, esos son los componentes principales, ¿no? La atmósfera regional, el océano global, luego hay un modelo hidrológico que también es global, que funciona para digamos, para toda la tierra firme, y luego tenemos un programa que es el que se encarga de intercambio de información entre los modelos, entre las componentes, aquí fundamentalmente la atmósfera y el océano, pero en principio se pueden añadir más componentes, ¿no? Y todo el intercambio de información viene dado a través de ese programa que se llama OASIS, ¿sí? Los modelos acoplados es importante, digamos, la frecuencia de intercambio de información, ¿vale? Porque va a dar más detalle, evidentemente, de la interacción entre la atmósfera y el océano. En este caso, típicamente este modelo se corre con 3 horas, a veces con 6 horas. 6 horas ya no, y esto de aquí también es muy raro correrlo con 1 hora, ¿no? Bien, entonces, como tenemos un modelo global, océano global y una atmósfera regional, entonces necesitamos, eso sería mejor en la siguiente, este sería bien, el modelo oceánico global, y sería la atmósfera regional, ¿vale? Entonces necesitamos, aquí, digamos, el océano es alimentado por el modelo regional, pero fuera de esa zona, de esa región, donde digamos es activo el modelo regional, también por ejemplo aquí, ¿no? Aquí, el océano necesitaría información de la atmósfera, ¿cierto? Entonces, esa información que se necesita para el océano y además que se necesita para las condiciones de contorno de nuestro modelo atmosférico regional, vienen dados normalmente de reanálisis, cuando queremos hacer, digamos, una bajada de escala del clima pasado, o bueno, del clima real, digamos, ¿no? que nos dan los reanálisis, o de una simulación de un modelo acoplado global, ¿no? Si queremos, por ejemplo, hacer estudios de cambio climático hacia el pasado o hacia el futuro, ¿no? Bien, este es mi gráfico favorito, entonces se ven mejor las cosas, ¿no? Se representaría
a modelo regional, remo, en el área que está cubierta por remo. Esto sería un río, ¿no?, que está representado por, digamos, está simulada por el modelo hidrológico. Tenemos el forzamiento externo, que va tanto a las condiciones de contorno como al océano, que queda fuera de la región del modelo regional. ¿Vale? Bien, ¿por qué se utilizamos ROM? ¿Cuáles son las ventajas? Ya les he dicho un poquito antes que tenemos más resolución en la región de interés, tanto para la atmósfera como el océano. La atmósfera, aunque tenga una malla regular, ¿no?, pues como digamos cubre una región reducida, nos permite una gran resolución en la atmósfera. El modelo oceánico, supongo que ya les habrá contado a Alfredo, que lo usa mucho, tiene una malla que es variable, ¿no? Entonces, en la región de interés le podemos poner más resolución, ¿no?, y menos resolución en aquellas zonas que no son de interés para el estudio que estamos realizando, ¿sí? La ventaja entonces del modelo global es que tiene una circulación global consistente, ¿vale? En el sentido de que en nuestra región no tenemos problemas de condiciones de contorno. Luego, esto de aquí, más que una ventaja, es una característica, ¿no?, que cerca de las condiciones, cerca de las fronteras del modelo regional atmosférico, el clima de esa región es influenciada muy fuertemente por el forzamiento externo. Esto en general es válido para cualquier modelo regional atmosférico y oceánico también. Y en el interior, ¿no?, la atmósfera puede desarrollar un clima propio. En los modelos regionales puramente atmosféricos, ese clima propio está muy influenciado por el clima del forzamiento, del modelo global. Pero en los modelos acoplados regionales, muchas veces el clima que desarrolla el modelo regional acoplado es distinto del global, o sea, en los detalles regionales, ¿vale? Entonces, si el modelo está bien, ¿cómo se dice tuneado en español? Tuneado. Está bien calibrado, ¿no? Y también, por supuesto, depende de la región que estamos estudiando, la simulación del modelo regional puede ser mejor, o sea, proporciona valor añadido a la simulación global, ¿vale? Por ejemplo, este es un caso, ¿no?, típico de valor añadido. En la figura de la izquierda ustedes pueden ver los errores en la simulación de la precipitación del sistema MPI-ESM, que se utiliza para la predicción decadal. El modelo cuando está en Hindcast, por supuesto, ¿no? Aquí el modelo, estos son los errores de la precipitación simulada por el modelo REMO standalone, o sea, solo sin océano interactivo. Y aquí por ROM. Son mucho más pequeños los errores, ¿vale? Entonces, hay regiones, las regiones tropicales son una de ellas, en las cuales simular con detalle la interacción atmósfera-océano puede mejorar la simulación del modelo global, ¿no?, y del modelo regional, forzado únicamente por los datos del modelo global, ¿sí? Ustedes ven más o menos los patrones de los errores se parecen, ¿vale? ¿Sí? En cuanto aquí, esto es completamente diferente. Bien, nosotros hemos utilizado estos dos setups. Uno que va, prácticamente termina en la zona del frente, de Angola-Benguela, el frente de Angola-Benguela, y otro que contiene toda, la alta depresión, ¿vale? Y entonces nos mostraría los errores del modelo, ¿sí? Aquí, como dejamos fuera el núcleo del sistema de presiones, ¿sí?, entonces podríamos decir que podemos ver qué pasa cuando el mismo modelo
al mismo modelo se le alimenta con las altas depresiones correctas y ver qué es lo que pasa aquí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las simulaciones entre los dos casos? Y además hemos hecho simulaciones con estos dos dominios, solo el remo, o sea, qué pasa, cuáles son las diferencias, cuáles son los efectos de darles la SST correcta, y también a un modelo MPIOM global forzado por el reanálisis, ¿no? Por un forzamiento global correcto. Estos son todos los experimentos que hemos realizado, ¿vale? Hemos hecho con varias resoluciones, distintas parametrizaciones de la atmósfera y del océano. Y los resultados son estos. Esta figura resume las diferencias que hay entre el modelo que simula toda la alta de presiones, ¿no? Que contiene en el dominio toda la alta de presiones, y esta en la cual solo, la circulación, la interacción simula solo la interacción en la atmósfera océano en esta región, ¿sí? Vemos que en esta región, ¿no? Aquí en esta región, en el segundo caso, los errores son mucho más pequeños, ¿vale? ¿Sí? Entonces esto ya nos indicaría, ¿no?, la importancia que tiene de que el sistema de altas presiones, ¿no?, del Atlántico Sur, ¿vale?, para una correcta simulación del clima en esta región. Una indicación. Bien, si vamos al detalle del ciclo estacional, aquí vemos diciembre, enero y febrero, ¿vale? Estos son los errores. La figura anterior es la media anual, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver con detalle en el verano austral. Entonces los errores se propagan hacia el interior, ¿vale? Creemos que se puede relacionar con errores en la advección, lo que dije antes, ¿no? Fundamentalmente con errores en la producción de agua fría en esta zona, y la advección de agua demasiado caliente hacia el interior. Es la razón principal. En este caso, ¿lo ven? ¿Sí? En el segundo caso, los errores están, constreñidos a la zona costera, ¿vale? ¿Eso qué reflejaría? Reflejaría el hecho que vemos aquí, que esto de aquí es el modelo forzado con el reanálisis, ¿no? O sea, con los flujos correctos. Este error se debe a la formulación del modelo, o sea, es intrínseco al modelo oceánico, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuando introducimos la interacción atmósfera-océano en esta región, ¿sí?, esos errores se hacen más grandes, ¿vale? ¿Sí? Pero vemos que no tienen las mismas características que aquí. No hay esa propagación hacia el interior, ¿vale? Entonces, nosotros creemos que eso se debe al hecho de que cuando se impone la circulación atmosférica correcta en la parte sur, en esta de aquí, se dan los vientos correctos aquí, entonces la circulación no cambia tanto, o cambia mucho menos que en este caso, ¿no?, cuando el modelo es libre de generar su propia circulación atmosférica y su propia circulación oceánica, ¿vale? Hay fallos en el transporte de agua, ¿vale?, aquí. Bien, aquí vemos estas de aquí, ya han visto esta figura antes, ¿no? Este es las presiones al nivel del mar durante diciembre, enero y febrero, en era 40, y estas son las diferencias entre el modelo, las dos distintas configuraciones, cuando no están acopladas. Este es el modelo que hemos llamado AFR, que es cuando tenemos todo el sur atlántico está incluido en el dominio, y esto es cuando solo tenemos la parte que está al norte del frente, ¿no? Como ven, aquí se forma una circulación ciclónica anómala, ¿vale?, que es la que hace que los vientos aquí se debiliten, los alisios aquí se debiliten, ¿no?
y que como consecuencia se debilite el upwelling, ¿no? Y se produzcan errores de temperatura que vemos aquí, ¿vale? Pero no solo se debilita el upwelling, también se debilita la circulación total general del océano en esta región. Por eso el transporte, digamos, bueno, no solo se debilita, sino también, como ya he dicho antes, el agua que se transporta es demasiado caliente, ¿vale? Entonces, como resultado vemos esto, ¿no? Perdón. Vemos esto, ¿no? Estos errores de aquí que se propagan hacia el interior, ¿vale? Que no están presentes aquí, ¿sí? Bien, entonces eso es, evidentemente eso no lo vemos aquí, ¿no? Aquí los errores son distintos, esto ya tiene más origen ecuatorial, ¿vale? De la dinámica ecuatorial, en tanto que aquí sí que los errores tienen que ver con la circulación de la del alta del Atlántico Sur, ¿vale? Eso se refleja en la precipitación simulada, ¿ven? Este error es típico de cualquier modelo acoplado, ¿sí? Y esto también, o sea, falla, o sea, los modelos acoplados tienen unos errores de precipitación muy parecidos a estos, ¿sí? Y entonces esto es un reflejo de un feedback que se llama WES. ¿Cómo WES que es? Evaporación, SST y viento. W de viento, E de evaporación y S de SST, ¿no? Entonces esto de aquí se debe a que la SST es muy fría, entonces ya no, si la superficie del mar es fría, ya no se produce convección, por lo tanto hay menos lluvia, ¿vale? Entonces se producen unos errores de viento, como ven para acá, por lo tanto aquí se produce más convección porque hay una convergencia anómala, se produce lo que le llamamos una segunda ITCZ, ¿no? La ITCZ tendría que estar por aquí, más o menos, ¿sí? Entonces hay un desplazamiento de la ITCZ hacia el sur, ¿vale? Aquí está la ITCZ, ¿lo ven? Eso es lo que llamamos la ITCZ, ¿no? ¿Vale? Bien, entonces esto de aquí, estos errores son reflejos de la interacción entre la atmósfera y el océano, y como digo, estos tipos de errores son comunes, ¿no?, a los modelos acoplados. Este error también en cierto sentido está presente en el modelo no acoplado, es decir, incluso cuando le damos la SST correcta, tenemos esos errores, tanto en el caso del dominio que le hemos llamado NAT, como en el caso del otro dominio que le hemos llamado AFR, ¿vale? Lo que pasa es que son multiplicados, ¿no? ¿Ven? Son H más fuertes, se mueven hacia el sur, la zona de precipitación excesiva anómala, y aquí aparece una zona de precipitación menor, ¿no? ¿Vale? Pero este es el resultado, como vuelvo a repetir, del acoplamiento entre la atmósfera y el océano, que también está presente aquí, aunque en menor medida, ¿lo ven? ¿Sí? Es una cuestión de acoplamiento entre la atmósfera y el océano en esta región ecuatorial, ¿vale? Por lo tanto, tenemos... Pero la magnitud del efecto, ¿no?, depende también, en este caso, del dominio, ¿vale? Bueno, en invierno, o sea, en JA, junio, julio y agosto, vemos una cosa distinta. Los patrones, miren, este es nuevamente el modelo sin acoplar, este es el modelo sin acoplar, tiene errores en esta zona, ¿sí? Pero en este caso los errores creemos que tienen orígenes distintos. En este caso se puede deber a dos cosas: a una mala simulación de la termoclina y a una mala, en este caso solo porque se supone que los flujos atmosféricos son correctos, aunque incluso con los reanálisis también tampoco se puede decir que los flujos sobre todo de calor sean los buenos, ¿no? O sea, sean completamente correctos. Pero miren, los errores siguen estando restringidos a la costa, ¿no? Entonces, en esta región en la que es importante el levantamiento de la termoclina, ¿vale?, para que el océano, digamos,
reaccione de manera correcta a los flujos atmosféricos. Entonces, si es muy profunda la termoclina, digamos, la generación de estos tipos de errores, o sea, de errores calientes, ¿no? Es normal, ¿vale? O sea, es el efecto, digamos, típico de una termoclina muy profunda y muy difusiva. Bien, aquí, se fijan bien, la estructura espacial es más o menos la misma, ¿vale? Aunque en el segundo caso, esto es el modelo, digamos, africano, el que cubre todo el océano tropical, la atmósfera cuando cubre toda esta región, pueden ver que, aunque aquí los errores son mayores, tenemos que los errores están fundamentalmente restringidos a la zona costera, como aquí, ¿vale? Entonces, nuestra hipótesis es que la interacción, digamos, atmósfera-océano durante durante diciembre, enero y febrero, lo que hace es que la termoclina, que normalmente está así, hay un gradiente de termoclina este-oeste, digamos, significativo, debido a la interacción entre la atmósfera y el océano, se pone más plano, y se hace más plano en este sentido, en estas simulaciones, ¿vale? Entonces aquí lo que pasaría sería que la termoclina aquí se ha hecho más profunda aún que aquí, pues los errores digamos, en la simulación de la termoclina y cómo reacciona el océano a los flujos atmosféricos es aún peor, ¿vale? Y por eso se forman estos errores, aquí son muy grandes, son mucho más grandes, ¿vale? Entonces aquí, y además de eso, por supuesto, hay una cosa que es la formación también en la atmósfera de la formación de las capas de nubes bajas, ¿vale? Eso también influye bastante. Y además aquí, aunque no se note bien, miren esa estructura, positivo-negativo, positivo-negativo, positivo-negativo. Aquí también se manifiesta la interacción atmósfera-océano en la región ecuatorial, ¿vale? Que es característica o que está activa durante esta época, ¿vale? Entonces hay contribución de una mala simulación de la termoclina, digamos, los efectos de los errores en la simulación del modo dinámico, interacción atmósfera-oceánica en el Ecuador, y también una mala simulación de la capa de nubes bajas. ¿Cuánto contribuye cada uno de esos factores? Pues es una cosa que habrá que investigar en el futuro. Ahora no tenemos tiempo ni recursos, ¿vale? Bueno, aquí ven los sistemas de presiones, como dije, es fuerte, los errores distintos. Ahora ya no se forma la circulación ciclónica anómala que veíamos en la estación de diciembre, enero y febrero. Ahora vemos que hay una baja aquí, ¿ven? La baja aquí, que eso se debe a la temperatura alta, al error de temperatura, perdón, positivo aquí, ¿no? ¿Vale? En el Ecuador. Entonces, nuevamente, estos errores que existen aquí y aquí, aunque en mayor o menor medida, en ambas simulaciones, serían un reflejo de la interacción atmósfera-océano en el Ecuador, ¿vale? Eso es de presión. Bien, entonces también, ahora, a pesar de ello, el modelo ahora simula mucho mejor, ¿vale? El modelo acoplado simula mucho mejor la ITCZ. Vale, los errores ahora la posición es correcta, los errores, como ven, son en cantidad, no se deben a mayor o menor precipitación, pero la posición de la ITCZ es más o menos correcta en los dos casos. ¿Sí? Esto quiere decir que el modelo está haciendo un trabajo bueno. El problema de la simulación de las precipitaciones es bastante importante también, más que el de las temperaturas en muchos modelos. Bien, aquí vemos la diferencia estos serían los errores de temperatura en las 4 estaciones en el modelo sin acoplar, y nos daría la contribución del acoplamiento a los errores en los dos tipos de setups, ¿no? Este sería en el cual la atmósfera se acaba aquí, además se nota, ¿verdad? ¿Sí? Y ese sería en el que la atmósfera se extiende a todo el océano de este Atlántico, ¿ve? La estructura, nuevamente, aquí se ve claramente la diferencia entre las estructuras de los errores, ¿vale?
Aquí es más ecuatorial, ¿sí? Y aquí más extendido hacia el interior, que nuevamente nosotros pensamos que aquí es importante el transporte, y aquí es importante la dinámica ecuatorial, la cubierta de nubes, y aquí en la parte esta de la simulación de la termoclina, ¿vale? Bueno, aquí es más para resaltar la diferencia entre los dos tipos de simulaciones. Aquí es una figura interesante que nos refleja el contraste entre la SST del oeste y del este, a que me refería antes, ¿no? Aquí el agua está más caliente que aquí, ¿no? Y aquí la parte del enfriamiento se debe fundamentalmente a esta zona de Abuel, ¿verdad? Es más fuerte. Pero miren, estas serían observaciones, esto sería el modelo forzado, estos serían los modelos acoplados, ¿sí? Es el modelo acoplado en el que se acaba el dominio aquí, la atmósfera activa aquí, y este es el otro, donde la atmósfera se activa en todo el Atlántico. Podemos ver que en este caso el gradiente es más débil, ¿cierto? ¿Sí? En ambas estaciones, tanto en junio, julio y agosto, como, en diciembre, enero y febrero, como julio, julio y agosto, ¿no? Junio, julio y agosto. Todo eso se refleja en el transporte de velocidad geostrófica y el nivel del mar. Aquí en junio, julio y agosto, en diciembre, enero y febrero, hay un transporte de agua caliente en esta zona, ¿no? Que va más hacia el sur. Para el caso, este es el dominio, digamos, que cubre todo el Atlántico, ¿no? Ese efecto, aunque existe para el dominio que acaba aquí, pero es mucho menor, ¿vale? ¿Sí? Y ya se ve en el modelo forzado, o sea, los modelos tienen errores que luego se hacen más fuertes con el acoplamiento, ¿vale? O sea que el modelo, sí, la formulación del modelo también contribuye a los errores. Y esto es un reanálisis y como ven, digamos, este flujo se acaba un poco más arriba, ¿cierto? Simula de manera más correcta la zona del frente, ¿vale? Aquí el frente está un poco desplazado hacia el sur y aquí está muchísimo más desplazado hacia el sur, ¿vale? En tanto que en junio, julio y agosto, si ven, la circulación es muy parecida, ¿cierto? En todos los casos, si se fijan bien, ¿vale? Por eso es que nosotros decimos que aquí, para junio, julio y agosto, la circulación no afecta a la simulación del clima, o sea, no contribuye a los errores en la simulación del clima, ¿vale? Bueno, esto es, si hacemos unos cuadritos de estas regiones, también se ve aquí claramente, ya hay mucho tiempo, ¿no? Bueno, vale, pues es un análisis más detallado que tomar mucho tiempo. Esto de aquí, sí, figura, sí es interesante porque aquí hemos representado el contraste térmico entre la tierra y el mar, ¿vale? Entonces vemos que esto de aquí es el modelo sin acoplar, da un contraste más fuerte. Este es un modelo acoplado que simula mejor la SAA, o sea, la alta de presiones, y estos lo simulan peor, ¿no? Vemos que durante estos meses, ¿vale?, el modelo que simula mejor la circulación en la alta también simula mejor o produce un contraste térmico mucho más parecido a los reanálisis, ¿vale? En tanto que aquí el contraste térmico es menor. Eso apoyaría digamos, la hipótesis de que el mecanismo de Nakamura y otros sí es importante, ¿no?, para la formación de la SAA, de la alta de presiones. Bien, entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar de todo esto? Entonces, de todo lo que he mostrado, ¿no?, que el acoplado regional puede mejorar las circulaciones, la simulación de las circulaciones de la atmósfera y del océano, no siempre, pero en ciertos casos sí, ¿vale? Además de eso, también puede mejorar la precipitación y la SST simulada. Esto es importante, aunque no lo haya reflejado, que en los casos en los que se producen las mejoras, porque también se puede producir una simulación peor,
Eso depende de cómo esté, digamos, de dónde pongamos nuestro dominio, ¿vale? Independientemente de las parametrizaciones, de la bondad del modelo. Si nosotros incluimos una zona, digamos, en la que se genera variabilidad y esa variabilidad es mal simulada, entonces el modelo lo hace completamente mal, ¿vale? Hay errores muy grandes, en otro artículo que hemos estudiado, en otro estudio que hemos hecho. Entonces, y diferentes configuraciones de modelos reproducen de manera distintas el clima medio y la variabilidad, ¿vale? Ese es otro resultado importante. Estas dos cosas son importantes, digamos, tienen consecuencias para el modelado regional del clima, ¿vale? O sea, eso no solo es para nuestro caso, sino para cualquier, digamos, cualquier estudio que se realice con modelos regionales, es importante, estas dos cosas son bastante importantes, ¿sí? Como consecuencia, si elegimos mal el modelo o la región que estamos modelando, incluso utilizando un buen modelo, podemos obtener una simulación mala, ¿vale? Y eso no va, esa simulación no va a mejorar por mucho que tuneemos el modelo, ¿vale? Porque vuelvo a repetir, está generada digamos, bueno, sí la podemos mejorar, pero poco, ¿vale? Vendría dada por que no hemos incluido o no hemos incluido una región en la que se genera la variabilidad climática importante para nuestra región de estudio. Y esto ya se refiere al estudio que estamos haciendo, ¿vale? Una alta depresión débil en el verano causa errores fuertes en el Atlántico tropical este, ¿vale? Eso, digamos, se puede explicar a través del mecanismo de Bakum, Miyazaki y Nakamura, ¿vale? Que parece que juega un papel importante en el control de la fuerza o de los vientos, ¿no? En la zona, y por lo tanto en la Welling, en la zona de la confluencia del frente de Angola y Benguela. También el mecanismo de Ziegler, digamos, también juega un papel importante en el transporte, ¿vale? En la generación de errores en el interior a través del transporte, ¿sí? Y luego, aunque estos mecanismos están activos en el verano austral, ¿no? A través de modificaciones en la termoclina, ¿no? La termoclina, ya saben, tiene memoria, ¿no? Entonces, estos errores generados en verano se reflejan también en el invierno austral, ¿vale? A través de digamos, de una termoclina demasiado plana, ¿vale? Y como hemos visto en el caso de nuestro otro dominio, si especificamos la SA, la alta de presiones, entonces obtenemos una simulación mejor, por lo menos de la SCT, y también de muchas características de la circulación oceánica en el Ecuador, ¿sí? Que es una cosa que también hay que estudiar, ¿vale? Si especificamos, como voy a repetir, la SA, o sea, el centro del alta de presiones, ¿no? Porque parte queda evidentemente dentro del dominio, pero el núcleo, que está al sur de 15 grados, de 20 grados, lo especificamos, ¿vale? Ya está, todo eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Dime. Lo primero, gracias por la charla, William. Y luego, he observado que todos los errores los representáis en términos absolutos. Y aunque ya has comentado algo en cuanto a los errores de precipitación, que son mayores en aquellos lugares donde la precipitación es mayor, me ha dado la impresión que con la temperatura puede ocurrir algo parecido y tengamos los errores más altos en aquellas zonas donde la temperatura son mayores o menores, más altas o más frías. ¿Habéis hecho la prueba a calcular algún tipo de error relativo, por ejemplo, respecto a la desviación, respecto a la temperatura media espacial, y si cambia en algo la distribución espacial de estos errores? Porque a lo mejor así se podría distinguir más entre lo que son errores en la simulación de los procesos respecto a errores de precisión de los modelos, por ejemplo. Vamos a ver esta figura.
Mira, las mayores temperaturas, si ves aquí, se dan en esta zona, por ejemplo en esta estación, en tanto que los errores mayores se dan aquí y aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces esto se debe como vuelvo a repetir, en estos casos se debe a las zonas en las que hay más contraste térmico, donde hay más detalle, ¿vale? Y donde los procesos físicos son más importantes. Aquí, por ejemplo, aquí también, ¿no? Es una zona de upwelling, también se dan estos errores. ¿Aquí hay upwelling o no? No, ¿verdad? En esta zona de aquí de arriba. También. ¿Y no? Aquí no hay costero, ¿verdad? Bueno, entonces en esta zona de aquí también. Entonces yo creo que más que los errores normalmente se deben a fallos en la simulación de procesos, más que de precisión de los modelos. Pero aquí, ¿ves? O sea, si ves aquí la temperatura es baja relativamente, es muy baja. Pero aquí hay una estructura espacial bastante rica, ¿no? Entonces ahí es donde fallan los modelos, ¿vale? Son cosas mejorables si se mejoran los modelos, si se aumenta la resolución. Mejorar los modelos. ¿Qué significa mejorar modelos? También es interesante, una cuestión interesante. Dime. Bueno, muchas gracias, William. Yo quería preguntarte si habéis afrontado o pensáis afrontar el estudio de cómo la subestimación de la cobertura de hielo en las regiones polares puede contribuir de alguna forma a esos máximos de vías en el Atlántico Sur a través de la sobreestimación de la radiación en esas regiones. Yo creo que fallos en la simulación de la cubierta de hielo en el Ártico, ¿no? Estás hablando del Ártico, ¿verdad? Son más bien una consecuencia de fallos en la simulación de la circulación global. O sea, lo que quiero decir es que fallos en la simulación de los océanos son una consecuencia más que una causa. ¿Podría contribuir de alguna forma a esos máximos de vías, a esos warm vías que se encuentran? Es que el Ártico es como está encerrado, ¿no? Y la zona digamos, de unwelling la parte para la circulación global no es importante tanto el Ártico, sino como la zona del mar de Labrador, que es la que cierra la circulación termosalina. Entonces ahí es importante por ejemplo, el agua caliente que entra al Ártico del Atlántico, la circulación atmosférica en el Pacífico. Y a que la representación impropia de ese intercambio entre el océano Índico y el océano suratlántico también podrá contribuir de alguna forma a través de esos giros que has presentado al principio de Angulas, ¿no? Eso sí, claro, eso sí. ¿Y se ve ahí esa contribución? En este modelo ya se comienza a ver algo, resuelve. Y bueno, aunque no sea el tema de hoy, también esos vías que aparecen en torno a los 30 norte, ¿podría estar relacionado con la advección de aguas más salinas del Mediterráneo o más? ¿No? Ahí pregúntaselo a él, que es el experto. Deberíamos ver como en torno a 1000 metros, ¿no? Por ahí, ¿no? No, eso en superficie, eso probablemente esté más relacionado con lo mismo también, con el tema de un error en la representación de la upwelling del norte y la advección de agua. Para ver eso deberíamos verlo en torno a los 1000 metros, ¿no? Que es la profundidad del agua. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Eso también puede tener que ver con la representación de las altas de presión del norte ahora, del Atlántico Norte. Es un error típico, parece mucho. Lo que pasa es que es importante ahí que la circulación atmosférica y la configuración de la tierra firme es completamente distinto al norte de África que al sur de África. Por eso la manifestación es distinta, pero en principio las razones creo fundamentales son eso, circulación atmosférica. ¿Más preguntas?
Yo tengo una. Una de las cosas que dijiste al principio es que según Rodwell y Hoskins, sobre todo en verano, la intensidad del anticiclón del sur Atlántico se venía influenciada por el calentamiento térmico en Sudamérica. Y ya en invierno también por la constricción dinámica, o sea, la interacción con la orografía, con la cadena de los Andes. Sí. En la simulación en la cual utilizáis el DIP, o sea, ya que incluís en el modelo acoplado el anticiclón subtropical, lo que está claro es que el modelo acoplado no representa de manera adecuada lo representa muy débil. ¿Puede estar eso debido a que por problemas de resolución espacial de modelos globales no se representa adecuadamente el calentamiento en América del Sur, o que la orografía está muy suavizada en los Andes y entonces ya ahí ya se va heredando un... Evidente, por eso es que incluí, eso es una posible razón, sí. Y eso habría que en algún momento cuantificarlo, ¿no? La influencia, es evidente que es importante eso. Pero nuestro dominio... ¿dónde está? La zona del monzón es esta, ¿no? Casi todo está adentro. Sí, el DP. No coge los Andes, no. Pero podemos decir entonces que las condiciones de contorno ya nos imponen la circulación correcta en esa zona. La circulación de contorno, o sea, las condiciones de contorno están tomadas de un modelo global, sí, de poca resolución. Los Andes estarán muy suavizados. Sí, pero están suavizados, pero de todos modos, como son así, hacen asimilación de datos, parece ser que según tengo de otros de otros artículos, porque aquí hay una cosa muy importante, aquí se produce el low level jet, ¿no? Que es importante para la precipitación en esta región, y parece que está suficientemente bien simulado. Bueno, es ideal porque como dices, falta resolución, pero la simulación hace que lo simule aceptablemente bien. Es una cosa que van a pedir seguro los reviewers. Y habrá que responder. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, William. Entonces, por oírme el rollo.